Lo imposible acaba de suceder. Tras siglos de obsesión, vidas arruinadas, expediciones fallidas y un sinfín de burlas, el misterio de Oak Island puede estar finalmente al borde de la resolución. Durante más de 200 años, la isla se burló de cualquiera que se atreviera a creer que contenía respuestas. Los eruditos discutieron, los escépticos se rieron, y los buscadores de tesoros se hundieron en deudas, desesperación, y en algunos casos en la tumba. Y ahora, en un giro que nadie podría haber predicho, un proyecto clasificado de inteligencia artificial cuántica ha sido supuestamente liberado bajo el suelo de Oak Island. Lo que ha revelado ha enviado ondas de choque tanto a la comunidad histórica como a la científica. Según fuentes cercanas a la operación, la IA no se limitó a confirmar la presencia de oro, algo que muchos sospechaban pero que nunca pudieron probar. Descubrió algo mucho más inquietante: una vasta red subterránea tallada y diseñada con un nivel de precisión que sencillamente no debería existir para su supuesta antigüedad. Aún más inquietante, el escáner identificó cámaras selladas que contenían lo que parecían ser reliquias orgánicas, potencialmente manuscritos o artefactos antiguos conservados en condiciones tan estables que rozaban lo imposible. Si se verifican estos hallazgos, este descubrimiento no solo resolverá la búsqueda del tesoro más famoso del mundo, podría reescribir fundamentalmente la historia aceptada. Durante más de 2 siglos, el misterio de Oak Island ha sido un trabajo lento y brutal. Una historia no de gloria, sino de botas llenas de barro, equipos rotos y esperanzas frustradas. Los hombres llegaron con confianza y se fueron derrotados. Probaron todo lo imaginable: palas de mano, poleas de madera, taladros de vapor, maquinaria industrial lo suficientemente potente como para desgarrar el lecho de roca. ¿Y qué encontraron? Un fragmento de madera, una sola moneda, rastros que insinuaban algo extraordinario, pero que nunca aportaron pruebas. Es casi absurdo en retrospectiva. Todo ese esfuerzo, todo ese tiempo, toda esa obsesión humana, y el avance final no vino del músculo o del dinero, sino de una máquina que piensa de maneras que los humanos ni siquiera pueden empezar a comprender. No se trataba de una mejora tecnológica más. Era inteligencia artificial cuántica. A finales de 2024, una empresa tecnológica altamente secreta, que operaba en silenciosa colaboración con el equipo de los hermanos Lagina, transportó a la isla algo sin precedentes: un escáner móvil de resonancia cuántica, un dispositivo distinto a todo lo que se había utilizado en arqueología o en la búsqueda de tesoros. No se trataba de un radar de penetración en el suelo que rebotaba señales en objetos enterrados y adivinaba sombras. Este sistema funcionaba a nivel cuántico. Disparó partículas subatómicas en las profundidades de la Tierra, leyendo las vibraciones de los átomos individuales a medida que respondían. No dedujo lo que había bajo tierra, sino que lo identificó. Oro, piedra, madera, huecos, agua, metales, todo diferenciado con una precisión casi perfecta hasta el centímetro desde cientos de metros bajo la superficie. Fue como si a Oak Island le hubieran hecho simultáneamente una resonancia magnética, un escáner y una radiografía de cuerpo entero. La potencia de procesamiento por sí sola era asombrosa. Cálculos que a los superordenadores convencionales les llevarían miles de años se completaron en cuestión de horas. El equipo colocó el dispositivo cerca del Garden Shaft, tristemente célebre por las muestras de agua con concentraciones anormalmente altas de oro y plata. La esperanza estaba presente pero contenida. Oak Island ya había aplastado la esperanza demasiadas veces. Cuando comenzó el escaneado, la máquina emitió un zumbido bajo y constante mientras se acumulaban billones de puntos de datos durante las 12 horas siguientes. Cuando la IA terminó de procesar y proyectó los resultados en la pantalla, se hizo el silencio en la sala. Lo que apareció no fue una vaga anomalía ni una borrosa sugerencia, sino una representación tridimensional y cristalina de todo un complejo subterráneo. El legendario Pozo del Dinero no era un simple pozo, sino un punto de acceso diseñado. Un pozo vertical que descendía más de 150 pies y se ramificaba en múltiples cámaras selladas protegidas por túneles de inundación
activados por presión. Las leyendas sobre trampas no eran folclore, sino una realidad de ingeniería. El propio océano había sido convertido en arma diseñado para inundar el sistema en el momento en que los intrusos alcanzaran profundidades críticas. Durante 2 siglos, ese sistema había funcionado a la perfección. Hasta ahora. A unos 200 pies bajo la superficie, la IA identificó algo extraordinario. Una enorme bóveda artificial etiquetada como cámara IGTS. No era una caverna natural. Medía aproximadamente 30 pies de largo y 15 pies de ancho, reforzada con gruesas vigas de roble talladas a mano, idénticas a las descubiertas periódicamente a lo largo de la historia del Pozo del Dinero. Y dentro de esa bóveda, el análisis de materiales de la IA emitió señales. Más de 60 millones de libras de oro. Casi 100 millones de libras de plata. La escala desafiaba la lógica. No era un botín pirata. Era riqueza a nivel estatal. Pero los metales no fueron el descubrimiento más escalofriante. La IA marcó distintas estructuras internas, cofres sellados, lingotes apilados y en el centro algo que hizo que el científico principal se apartara físicamente de la pantalla. Un gran sarcófago de piedra. La máquina confirmó su composición y dimensiones con una certeza aterradora. La caza en ese momento había terminado de hecho. 200 años de especulaciones se habían resuelto en un solo día, pero lo que siguió fue aún más asombroso. El equipo no se limitó a mirar asombrado. Cotejaron el mapa de la IA con todas las pistas, leyendas y artefactos recuperados a lo largo de 2 siglos. Y de repente todo se alineó con una precisión espeluznante. La infame piedra de 90 pies descubierta a principios del 1800, grabada con un críptico mensaje sobre un tesoro enterrado a 40 pies de profundidad, ya no era un misterio. La IA identificó una enorme viga estructural exactamente a 130 pies. 40 pies por debajo de donde una vez descansó la piedra. Incluso confirmó patrones de suelo alterados, lo que demostraba que el tesoro se había reposicionado a mayor profundidad con el tiempo. Aquellas viejas historias no eran mitos, eran instrucciones. Las capas de fibra de coco, halladas en las profundidades del subsuelo durante mucho tiempo descartadas como rarezas, fueron cartografiadas en su totalidad. La IA reveló un intrincado sistema de túneles de inundación que se extendía desde Smith's Cove, donde la fibra de coco, el carbón vegetal y la hierba marina formaban una sofisticada matriz de filtración. Este sistema permitía la entrada del agua de mar al tiempo que estabilizaba las paredes de los túneles. La IA databa los materiales a finales del siglo XVII, alineándose perfectamente con las teorías templarias y preindustriales de las que se sospechaba desde hacía tiempo. Nada había sido al azar, nada había sido accidental. Luego llegaron los artefactos. La cruz de plomo, el armamento medieval, la moneda romana. Durante décadas, los escépticos se burlaron de ellos como chatarra plantada. La IA identificó una capa de construcción específica de unos 60 pies de profundidad, un suelo de trabajo utilizado durante la excavación. Todos los artefactos procedían de esa misma capa. No estaban esparcidos. Fueron dejados por los propios constructores. Huellas dactilares físicas de las mentes que diseñaron todo el sistema. La confirmación final y devastadora llegó cuando el mapa de la IA se superpuso a los mapas topográficos dibujados a mano por Dan Blankenship de las 1970s. El Pozo 10X, la cámara que Dan insistía en haber visto, el vacío del que todos dudaban. La IA lo confirmó. Dan había tenido razón. Siempre la había tenido. 2 siglos de fracasos, toda una vida de obsesión. Resuelto no por casualidad, sino por una máquina que por fin vio lo que los humanos nunca pudieron ver. Y ahora la pregunta ya no es si Oak Island guardaba un tesoro. La pregunta es quién construyó algo tan avanzado, por qué llegaron a tales extremos para protegerlo, y qué más enterraron que nunca se pretendió encontrar. Incluso bajó una cámara e informó de que había visto cofres y restos humanos. Muchos le llamaron loco, pero la IA demostró que tenía razón.
El escáner cuántico mostró que el pozo 10X no había llegado a la cámara 10X por menos de 1 metro. 1 metro. Tras toda una vida de búsqueda estaba literalmente a centímetros de la solución. La IA no solo encontró el tesoro, resolvió los enigmas que habían atormentado a Oak Island durante generaciones. Dentro de la cámara 10, el alucinante inventario. Así que la IA cartografió la cámara acorazada, pero ¿qué hay realmente dentro? Olvídate del típico cofre de pirata rebosante de monedas de oro. El contenido de la cámara 10, según el escáner cuántico, es mucho mayor y más extraño de lo que nadie podría haber imaginado. No se trata solo de un tesoro. Es una colección de artefactos históricos y religiosos de valor incalculable que han estado desaparecidos durante siglos. Empecemos por las joyas. La IA confirmó una enorme horda de oro y plata. Hablamos de montones de lingotes de oro estampados con marcas españolas y portuguesas del siglo XVI, cajas rebosantes de piezas de plata de A8 y cofres rebosantes de joyas y gemas en bruto. Se calcula que su valor asciende a miles de millones, lo que lo convierte en el mayor descubrimiento de tesoros de la historia de la humanidad. Sin embargo, el dinero es la parte más aburrida de esta historia. Además de los lingotes, la IA descubrió objetos religiosos que ni siquiera deberían existir en Norteamérica. El escáner detectó una menorá de oro macizo que correspondía al segundo templo de Jerusalén. También identificó varias tinajas de arcilla selladas que coinciden con las descripciones históricas de cómo se guardaban los rollos del Mar Muerto. Pero la pieza central, más allá del sarcófago, es un objeto que provocó escalofríos en todo el mundo. Una simple copa de madera encerrada en una caja de plomo. La IA fechó la madera en el siglo I y su firma cuántica reveló rastros de sangre humana. El equipo cree que podría tratarse del Santo Grial, y hay más. El escáner reveló estantes y estantes de pergaminos y manuscritos. No se trata solo de unos cuantos documentos polvorientos. Es una biblioteca entera. La IA distinguió la composición química de la tinta y el pergamino, mostrando que proceden de distintas épocas y regiones. Algunos parecen ser archivos templarios detallando rituales secretos y operaciones bancarias. Otros son supuestamente manuscritos originales de Shakespeare, lo que podría zanjar el debate sobre la autoría de una vez por todas. Incluso hay mapas celestes que trazan las estrellas con una precisión que no fue posible hasta los tiempos modernos. Y luego está el sarcófago. Esta es la joya de la corona. Tallada en un único bloque de piedra negra, está cubierta de inscripciones que mezclan jeroglíficos egipcios, hebreo primitivo y una clave templaria codificada. La IA confirmó un esqueleto humano, en su interior adornado con una máscara dorada y empuñando un bastón. ¿Quién era esta persona? Un templario, un gran maestro, un faraón. Algunos piensan que podría tratarse de los restos de una figura de inmenso significado religioso ocultos para su protección. Las implicaciones son asombrosas. Este descubrimiento no solo reescribe un capítulo de la historia. La cámara 10 contiene la historia perdida del mundo occidental, oculta en una pequeña isla frente a la costa de Canadá. El tesoro y la verdad. Así que una IA superavanzada descubre una cámara acorazada repleta de artefactos que cambian el mundo bajo Oak Island. Uno pensaría que ahí acaba la historia, ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. Aquí es donde las cosas se complican de verdad. Y sinceramente un poco extraño para todos los que lo vemos desde casa. La cosa es así: cuando se produce un descubrimiento tan masivo no repercute instantáneamente en el resto del mundo. Estamos pasando por alto algunos detalles clave. En primer lugar, está la cuestión de la extracción. La IA proporcionó el mapa, pero la cámara 10 sigue estando a 200 pies bajo tierra, rodeada de suelo anegado y de esas desagradables trampas explosivas. Los Lagina y su equipo se enfrentan ahora al que posiblemente sea el mayor desafío de ingeniería de la historia. Tienen que excavar el yacimiento sin destruir los artefactos ni inundar toda la fosa. Se está consultando a expertos de todo el mundo. Una cosa es saber dónde está el tesoro. Otra cosa muy distinta es sacarlo a la superficie de forma segura. Esta siguiente fase podría llevar años y costar cientos de millones más. Luego está la cuestión monumental.
¿A quién pertenece realmente todo? Los hermanos Lahaina tienen un permiso y controlan la mayor parte de la isla, pero estamos hablando de objetos de inmensa importancia cultural y religiosa mundial. Es casi seguro que el gobierno canadiense lo reclame como patrimonio nacional. Las naciones extranjeras pueden exigir artefactos originarios de sus tierras. Los grupos religiosos insistirán en acceder a reliquias como el Santo Grial o la Menorá. Prepárese para lo que podría ser la mayor batalla legal de la historia. Va a ser un tira y afloja internacional. Y por supuesto, los escépticos ya están haciendo cola. Incluso con los datos de la IA muchos se negarán a creerlo hasta que vean el tesoro por sí mismos. Lo calificarán de engaño, de truco publicitario, para el programa de televisión o de interpretación errónea de los datos. Y sinceramente no se les puede culpar. La historia parece sacada de una película. Pero el equipo ya ha comenzado la revisión por pares compartiendo los datos brutos de la IA con las mejores universidades e instituciones científicas. Están siendo lo más transparentes posible porque el mundo está mirando. Este descubrimiento tiene que ser 100% a prueba de balas para ser aceptado como un hecho. La historia de Oak Island está finalmente confirmada, pero ahora empieza el verdadero trabajo. Si una máquina puede descubrir el Santo Grial, ¿qué otros misterios imposibles serán los siguientes? Me gusta y suscríbete para saber más.